En cada rincón del mundo existen historias que no solo estremecen el corazón, sino que también nos obligan a replantearnos lo que creemos conocer sobre la vida, la familia y la verdad. Hoy quiero compartir contigo un relato que empieza con un joven saliendo de un hospital, con el pecho lleno de preguntas y la esperanza de encontrar a su madre. Pero lo que descubrió después fue tan devastador que no solo cambió su destino, sino que también dejó una cicatriz imborrable en todos los que lo rodeaban. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita y dejes tu comentario al final del video. Aquí compartimos relatos que nos recuerdan que la vida, por dura que sea, siempre guarda lecciones profundas para el alma. Si este video logra tocar tu corazón, no olvides compartirlo con alguien que lo necesite escuchar. Respira hondo y acompáñame en este viaje, porque lo que estás a punto de descubrir no es una simple anécdota, es una verdad que permaneció oculta durante años y cuya revelación fue capaz de romper silencios, destruir máscaras y transformar para siempre la vida de un hijo que solo quería encontrar a su madre. El aire olía a desinfectante y a lluvia reciente cuando crucé por última vez las puertas del hospital. Mi cuerpo estaba débil, mi piel aún marcada por cicatrices que me recordaban noches de fiebre y silencio, pero mi corazón ardía con una sola pregunta: ¿dónde estaba mi madre? Me habían dicho tantas versiones distintas que ya no sabía qué creer. Algunos enfermeros murmuraban que ella nunca vino. Otros aseguraban haberla visto llorando en los pasillos. Lo cierto es que yo había despertado solo, con un vacío que ningún tratamiento podía llenar. El sonido de mis pasos resonaba en la acera mientras me alejaba del edificio gris. Cada latido me empujaba hacia adelante, como si el mundo entero conspirara para llevarme a ese encuentro que tanto había esperado. No llevaba equipaje, apenas un sobre con mis documentos y una fotografía vieja. Una mujer joven con el cabello suelto, los ojos cansados y una sonrisa que parecía esconder secretos. Esa era mi madre, o al menos eso me habían dicho. El autobús que tomé hacia mi barrio parecía un vehículo fantasma. Rostros desconocidos me observaban de reojo, quizá porque mi expresión estaba marcada por la ansiedad. En cada ventana que pasaba, buscaba una señal, una pista, cualquier cosa que me acercara a ella. Recordaba vagamente su voz cantándome una nana, un aroma a pan recién hecho y el calor de unas manos que me habían soltado demasiado pronto. El camino hacia la casa donde me habían dicho que vivía no fue fácil. Las calles estaban llenas de charcos y de niños corriendo entre risas y gritos. Yo me sentía un extraño, un sobreviviente de una guerra silenciosa que nadie más parecía haber peleado. Cada esquina traía consigo un recuerdo fragmentado, un mercado donde alguna vez me compró dulces, una iglesia donde me enseñó a persignarme. Pero la verdad era que no sabía si esas memorias eran reales o simplemente inventadas por mi necesidad de no sentirme abandonado. Cuando finalmente llegué frente a la pequeña casa azul con ventanas oxidadas, mi corazón se detuvo. Allí, según los registros del hospital, vivía mi madre. Me quedé varios minutos inmóvil, observando la puerta de madera gastada, como si el universo entero me estuviera poniendo a prueba. ¿Debía tocar? ¿Qué pasaría si ella no me reconocía? ¿Y si nunca me había querido ver? El miedo me mordía por dentro, pero la esperanza me empujó a dar 3 golpes suaves. El silencio que siguió fue tan profundo que me pareció escuchar el eco de mi propia respiración. Luego, unos pasos arrastrados sonaron desde dentro. La puerta se abrió lentamente y ante mí apareció una mujer mayor de lo que imaginaba. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos de la fotografía, oscuros, profundos, pero ahora cargados de una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. Mi garganta se cerró.
Sentí que todas las palabras que había ensayado en el hospital se desvanecían en el aire. Finalmente logré decir: «Soy yo, tu hijo». La mujer se llevó una mano al pecho y retrocedió un paso. Sus labios temblaron, como si una verdad oculta luchara por salir. Me miró de arriba abajo, y en sus ojos vi un mar de emociones contradictorias: alegría, miedo, culpa. Durante unos segundos que parecieron eternos, nadie habló. Solo nos observamos, como si tratáramos de reconocernos en las heridas del otro. Finalmente, ella me dejó pasar. El interior de la casa olía a polvo y a café recalentado. Había fotografías en blanco y negro colgadas en la pared, pero ninguna de ellas mostraba mi rostro. Sentí un nudo en la garganta al recorrer con la vista cada cuadro, cada recuerdo enmarcado que me excluía por completo. «Pensé que nunca volverías», dijo ella en un susurro. «Yo también lo pensé», respondí con la voz rota. Nos sentamos frente a frente en una mesa pequeña. Mis manos sudaban, mis pensamientos eran un torbellino. Yo quería abrazarla, preguntarle por qué me había dejado, entenderlo todo, pero ella parecía atrapada en su propio silencio, como si existiera un muro invisible que la separaba de mí. Fue entonces cuando vi sobre la mesa un cuaderno viejo, con la tapa rota y páginas amarillentas. Mis ojos se detuvieron en él, porque algo en mi interior me decía que ese objeto guardaba respuestas. Ella notó mi mirada y, por un instante, su expresión cambió a puro pánico. Lo tomó con manos temblorosas y lo apretó contra su pecho, como si de pronto quisiera protegerlo de mí. «Ese cuaderno», empecé a decir. «No es nada», me interrumpió bruscamente. «Son solo recuerdos, cosas que no necesitas saber». Pero yo ya sabía que allí estaba la clave de todo. Lo sentía en mis huesos, el peso de su silencio, la ausencia de mi rostro en las paredes, las versiones contradictorias en el hospital. Todo apuntaba a una verdad que había sido cuidadosamente enterrada. Esa noche, mientras ella dormía en el sillón, yo me acerqué al cuaderno. Mis dedos temblaban mientras lo abría, consciente de que cada palabra escrita allí podía cambiar mi vida para siempre. Y lo que encontré en esas primeras páginas fue tan desconcertante, tan devastador, que mi corazón comenzó a latir con fuerza descontrolada. Porque ese cuaderno no hablaba de mí como un hijo, hablaba de mí como un secreto. El crujido de las páginas viejas me hizo contener la respiración. La caligrafía era irregular, como si cada palabra hubiera sido escrita con manos temblorosas y un corazón cargado de peso. La primera frase me atravesó como un cuchillo. No debía haber nacido, pero nació. Sentí un frío recorriendo mi espalda. Esa frase hablaba de mí. Pasé los dedos por la tinta descolorida, tratando de comprender. La siguiente línea era aún más dura. «Si alguien se entera, todo terminará. Tengo que ocultarlo, aunque me cueste la vida». Cada palabra me hundía más en la confusión. ¿Qué podía ser tan grave para que mi propia madre escribiera aquello? Leí durante horas, mientras la casa permanecía en silencio. El cuaderno estaba lleno de confesiones, noches interminables de llanto, visitas clandestinas al hospital, miedo constante a que alguien descubriera la verdad. No hablaba de mí como un hijo esperado, sino como una sombra, un recordatorio de algo que nunca debió suceder. Mis manos sudaban mientras pasaba página tras página. Había fragmentos donde describía a un hombre del que nunca hablaba por su nombre. Solo lo llamaba él. Un hombre que, según sus palabras, había marcado su vida con dolor y amenazas. Cada vez que ese él aparecía en el relato, las frases se volvían más cortas, más angustiadas, como si incluso escribirlo le robara el aire. Él dijo que si alguien lo sabía, destruiría a todos, que mi silencio era lo único que podía salvarnos. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Era ese hombre mi padre? ¿Era él la razón de mi abandono, de mis noches en el hospital, sin nadie a mi lado? Cerré el cuaderno por un instante, incapaz de seguir. Mi mente era un torbellino de imágenes.
mi madre joven, llorando en algún cuarto oscuro, un hombre de sombra imponiéndose sobre su vida, y yo, un niño nacido en medio de un secreto tan oscuro que debía ser borrado de las paredes de esa casa. En ese momento escuché un leve ruido detrás de mí. Giré bruscamente y vi a mi madre de pie en el umbral de la puerta con los ojos rojos e hinchados. Me había descubierto con el cuaderno abierto en las manos. «No tenías que leer eso», dijo con voz quebrada. «¿Entonces es verdad?», pregunté, apenas conteniendo las lágrimas. «Soy un secreto. Soy una vergüenza que nunca debió existir». Ella avanzó lentamente hacia mí, pero no respondió de inmediato. Se sentó en la silla frente a mí, bajó la mirada y dejó escapar un suspiro tan largo que pareció llevarse consigo años de silencio. «No eres una vergüenza», dijo finalmente. «Eres mi hijo, pero también eres la prueba de lo que quise olvidar». Sus palabras me atravesaron como una daga. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No sabía si debía odiarla por ocultarme la verdad o abrazarla porque, a pesar de todo, me había traído al mundo. «Necesito saberlo todo», le exigí con la voz temblorosa. «Ya no soy un niño, he vivido demasiado tiempo en la oscuridad». Ella cerró los ojos y por primera vez no trató de detener las lágrimas. Su rostro se transformó en un mar de dolor y culpa. «Ese hombre», murmuró, «ese hombre al que nunca quise nombrar, sí, es tu padre, y es la razón por la que te alejé, por la que nunca quise que llevaras su apellido ni su sombra». El silencio cayó sobre nosotros como una losa. Yo respiraba con dificultad, tratando de asimilar lo que escuchaba. Entonces comprendí por qué mi rostro no estaba en las paredes, por qué el hospital siempre fue mi única compañía. Mi existencia estaba ligada a un pasado que mi madre había intentado enterrar con desesperación. «¿Y dónde está él ahora?», pregunté con un miedo que no pude ocultar. Ella levantó la mirada y sus ojos reflejaban un terror genuino. «No lo sé», susurró, «pero sé que nunca deja de buscar». Esa respuesta fue suficiente para congelar mi sangre. No se trataba solo de un recuerdo doloroso, sino de una amenaza viva, una sombra que aún podía alcanzarnos. Aquella noche, mientras ella intentaba explicarme entre sollozos, yo sentí por primera vez que mi regreso no solo había abierto una herida cerrada a la fuerza, sino que también había despertado algo peligroso, algo que llevaba años dormido y que ahora podía volver a perseguirnos. Me acosté en un rincón de la casa, incapaz de cerrar los ojos. El cuaderno descansaba sobre la mesa, abierto en una página donde mi madre había escrito: «Si algún día él regresa, no estaremos a salvo». El viento golpeaba las ventanas con fuerza, como si la propia noche quisiera advertirme que esa frase no era solo un recuerdo del pasado, sino una advertencia para el futuro. El amanecer llegó pesado, como si el sol mismo se negara a iluminar aquella casa cargada de secretos. Abrí los ojos después de una noche casi en vela, con la sensación de que algo invisible me observaba desde cada rincón. Mi madre ya estaba despierta, sentada en la mesa con una taza de café frío entre las manos, los ojos perdidos en el cuaderno que yo había dejado abierto. «No deberías haber vuelto», murmuró sin mirarme. Sus palabras me hirieron, pero comprendí que no nacían del rechazo, sino del miedo. Era como si mi presencia hubiera roto una frágil muralla que había tardado años en levantar. Me acerqué a ella y tomé asiento, decidido a arrancar las respuestas que aún se escondían en su silencio. «Mamá, necesito saber quién es ese hombre. ¿Qué hizo? ¿Por qué te obligó a esconderme?». Ella tembló, como si mi pregunta hubiera abierto una herida demasiado profunda. Durante unos segundos permaneció callada hasta que por fin levantó la mirada. Sus ojos brillaban con un terror que parecía no haberse desvanecido con los años. «Él era un hombre poderoso», susurró. «Tenía dinero, contactos y sobre todo la capacidad de destruir la vida de cualquiera que se interpusiera en su camino.
Cuando supo de ti, me juró que si hablaba, si intentaba siquiera mencionarlo, nos borraría de este mundo. Me quedé inmóvil, procesando cada palabra. El aire se volvió espeso y un escalofrío recorrió mi piel. Entonces me dejaste en el hospital por miedo a él. Pregunté con la voz quebrada. Ella apretó la taza con tanta fuerza que pensé que se rompería. No lo entiendes. Yo no quería dejarte. Cada visita que hacía al hospital era un riesgo. Lo observaba desde la distancia, rogando que no descubriera lo que hacía. Si alguna vez se enteraba, no solo tú, yo también desaparecería. El peso de su confesión me golpeó en el pecho. Por primera vez entendí que mi soledad en aquellas paredes blancas no era producto de la indiferencia, sino del terror. Me levanté y caminé por la casa, intentando ordenar mis pensamientos. Entonces, en un cajón escondido detrás de unas mantas viejas, encontré algo que me hizo temblar. Una carta amarillenta, con el mismo trazo tembloroso que el cuaderno. La abrí con cuidado, y en ella mi madre le suplicaba a alguien que, por favor, mantuviera en secreto lo que había ocurrido esa noche. Al final, solo estaba firmado con una inicial. E. ¿Quién es E? Pregunté en voz alta, sosteniendo la carta. Mi madre corrió hacia mí y me arrancó el papel de las manos. «¡No vuelvas a pronunciar ese nombre!», gritó con una furia desesperada. La miré sorprendido. Nunca la había visto así. Era como si incluso decir una sola letra pudiera invocar a ese hombre. Ese día intentamos continuar con una normalidad imposible. Ella cocinaba en silencio y yo me quedaba mirando por la ventana, sintiendo que cada sombra en la calle ocultaba una amenaza. No podía evitar preguntarme si ese hombre aún estaba vivo, si seguía buscándonos, si en algún momento cruzaría esa puerta. Al caer la tarde, un golpe seco en la puerta me sobresaltó. Mi madre palideció de inmediato, como si hubiera estado esperando ese sonido toda la vida. No me dejó acercarme. Fue ella quien, temblando, abrió apenas una rendija. Afuera había un vecino que venía a dejar un paquete equivocado. Pero en sus ojos vi un miedo tan profundo que comprendí que para ella cada visita inesperada era un recordatorio de que él podía aparecer en cualquier momento. Esa noche no pude dormir. Cada crujido de la madera, cada soplo de viento, me parecía un susurro de advertencia. Volví al cuaderno, buscando desesperadamente más respuestas, y fue entonces cuando lo leí. Si algún día regresa, sabré que mi silencio no fue suficiente, pero ya no tendré fuerzas para luchar. Las palabras me helaron la sangre. No era solo una confesión, era una rendición anticipada. Cerré el cuaderno con fuerza y juré que, aunque mi madre se negara a hablar, yo descubriría quién era ese hombre y qué nos había hecho. No podía seguir viviendo como un fantasma de un secreto ajeno. Al amanecer siguiente, decidí salir a buscar respuestas fuera de esas paredes. Había alguien, en algún lugar, que sabía la verdad, y yo estaba dispuesto a encontrarlo, aunque esa verdad me destrozara. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre los tejados cuando salí de la casa decidido a descubrir la verdad. Mi madre dormía en el sillón, agotada por el desvelo y por las lágrimas que había tratado de ocultarme. La miré un instante antes de cerrar la puerta, sintiendo una mezcla de ternura y dolor. Ella me había protegido con su silencio, pero ese silencio me estaba asfixiando. Necesitaba respuestas, aunque fueran devastadoras. El barrio tenía un aire distinto a como lo recordaba de niño. Las calles parecían más estrechas, las casas más deterioradas, como si el tiempo hubiera castigado cada rincón con indiferencia. Caminé sin rumbo fijo, observando rostros que tal vez alguna vez me habían visto crecer, pero que ahora me parecían extraños. Me detuve en una pequeña tienda de abarrotes donde una anciana acomodaba cajas de frutas. Su mirada se clavó en mí con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «Tú eres el hijo de Elena, ¿verdad?», preguntó sin siquiera darme tiempo de saludar. Asentí con un nudo en la garganta. «Pensamos que nunca volverías.
Tu madre sufrió mucho, demasiado, dijo en voz baja, como si temiera ser escuchada. Me incliné hacia ella, suplicando con los ojos. ¿Qué sabe usted? ¿Por qué me dejaron en el hospital? ¿Quién es él? La mujer bajó la mirada y empezó a ordenar las manzanas con manos temblorosas. No deberías remover ese pasado, muchacho. Hay heridas que es mejor dejar cerradas. Sentí la frustración recorrerme como un rayo. No era la primera vez que alguien esquivaba mis preguntas. Sin embargo, alcancé a escuchar un murmullo antes de que la anciana se alejara. Pregúntale a don Julián, el carpintero. Él lo vio todo. Ese nombre se grabó en mi mente como un faro. Pasé el resto de la mañana buscando su taller, siguiendo las indicaciones de vecinos que me miraban con cautela. Finalmente, llegué a una casita de madera en la esquina de la calle principal. Afuera, un hombre de cabello blanco y manos curtidas por los años lijaba una puerta. ¿Usted es don Julián?, pregunté, tratando de sonar firme. El anciano levantó la vista y sus ojos se entrecerraron al reconocerme. «Así que regresaste», murmuró. Nos sentamos en un banco de madera, rodeados del olor a serrín. No hubo necesidad de muchas palabras. Él parecía haber esperado este momento desde hacía tiempo. «Tu madre», dijo lentamente, «nunca tuvo la culpa. Ella era apenas una muchacha cuando todo ocurrió. Ese hombre, ese al que no se atreven a nombrar, la marcó de por vida. Todos aquí lo sabíamos, pero nadie se atrevió a enfrentarlo. Era demasiado poderoso, demasiado temido. Sentí que la respiración se me aceleraba. ¿Él es mi padre?». El anciano bajó la mirada, y ese gesto fue suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Sí, pero no como un padre debería serlo. Era un hombre cruel, acostumbrado a tener todo lo que quería, sin importarle a quién destrozaba en el camino. Cuando naciste, tu madre quiso protegerte. Te escondió. Te llevó al hospital porque creía que allí estarías a salvo. Y quizá lo estuviste, hasta ahora. Las palabras me golpearon con la fuerza de un martillazo. El aire del taller se volvió irrespirable. ¿Sigue vivo?, pregunté con un hilo de voz. El anciano dudó antes de responder. Hace años que no se le ve por aquí, pero hombres como él nunca desaparecen del todo. Siempre dejan sombras detrás. Regresé a casa con el corazón en un puño. Cada paso se sentía más pesado, como si el suelo mismo tratara de retenerme. Al llegar, encontré a mi madre de pie en la puerta esperándome. Su rostro estaba desencajado, los ojos enrojecidos. «¿Dónde estabas?», preguntó con un tono entre miedo y enojo. No pude mentirle. Hablé con don Julián. Ya sé quién es él. Su rostro palideció, y por un instante pensé que se desmayaría. «Te dije que no removieras ese pasado», susurró, llevándose las manos al rostro. «Mamá, necesito saberlo todo. No puedo seguir viviendo con mitades. Quiero la verdad, aunque me destruya». Ella me miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Entonces prepárate, porque la verdad no solo te destruirá a ti, también puede acabar con nosotros». En ese momento, un golpe seco resonó en la puerta. Ambos nos quedamos helados, firmes, seguros, como si alguien supiera exactamente a qué venía. El silencio que siguió fue insoportable. Mi madre me miró, con el rostro blanco como la cal. «Es demasiado tarde», murmuró, y supe, en lo más profundo de mi ser, que las sombras del pasado acababan de tocar nuestra puerta. Los golpes en la puerta resonaron como martillazos contra mi pecho. 3 veces, firmes, calculados, como si la persona al otro lado supiera perfectamente que cada impacto era suficiente para romper el frágil silencio que habitaba en esa casa. Mi madre no se movió. Estaba de pie, paralizada, con los ojos fijos en la madera como si pudiera ver a través de ella. Yo, en cambio, sentí una mezcla de miedo y rabia arder en mis venas. Durante toda mi vida, había sido una sombra, un secreto, y en ese instante, algo dentro de mí se reveló. No quería seguir escondiéndome. «Yo abriré», dije con voz firme, aunque mis manos temblaban. Ella intentó detenerme sujetando mi brazo con fuerza. «No lo hagas», susurró.
Si es quien creo que es, abrir esa puerta será invitar a la desgracia. La miré a los ojos, y en ellos vi no solo miedo, sino también resignación. Era como si llevara décadas esperando ese momento. Otro golpe sonó, más fuerte esta vez. Mi corazón latía con tanta violencia que pensé que se escucharía afuera. Tragué saliva, reuní valor y giré el picaporte. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre que no esperaba. No era el monstruo de mi imaginación, no era esa sombra imponente que había crecido en las páginas del cuaderno de mi madre. Frente a mí había un hombre mayor, encorvado por el paso de los años, con un bastón de madera y un traje gastado que alguna vez debió ser elegante. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo penetrantes, duros como piedras. Así que, «Aquí estás», dijo, mirándome con una sonrisa amarga. «Te reconozco enseguida». El aire se me escapó de los pulmones. Aquel era él, el hombre que había marcado la vida de mi madre, el fantasma detrás de cada lágrima. Mi madre soltó un grito ahogado y retrocedió varios pasos, llevándose la mano al pecho. «No entres», le suplicó con voz rota. «Déjanos en paz». Él no la escuchó. Avanzó lentamente, apoyándose en el bastón, pero con la seguridad de quien sabe que su presencia es suficiente para dominar a todos a su alrededor. Una parte de mí quería huir, pero otra se aferraba al suelo como si enfrentarlo fuera inevitable. «Siempre supe que volverías a buscarme», dijo, mirándome fijamente. «Tienes mi sangre, aunque lo niegues». Me hervía la sangre al escucharlo. «No soy como tú», escupí. «Nunca lo seré». Él rió, una risa seca que heló la habitación. «Eso lo dirás ahora, pero la sangre pesa más de lo que imaginas. Pregúntale a tu madre». Me giré hacia ella, esperando que lo desmintiera, que me defendiera, pero estaba petrificada, con lágrimas cayendo en silencio. Esa falta de respuesta fue un golpe aún más fuerte que las palabras de aquel hombre. «¿Qué quieres?», pregunté, intentando sonar desafiante. El hombre apoyó ambas manos en el bastón y nos miró como un juez dictando sentencia. «Vine a reclamar lo que es mío». Esas palabras hicieron que mi madre se quebrara. «Él no es tuyo», gritó. «Nunca lo fue, nunca lo será». El hombre la observó con desprecio, como quien mira a un insecto que todavía se atreve a desafiar. «Te equivocaste al esconderlo en un hospital. Creíste que podrías borrar mi existencia de su vida. Pero los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz, y ahora me pertenece». Yo no entendía a qué se refería, pero mi instinto me obligó a interponerme entre él y mi madre. «No soy un objeto que puedas reclamar, no soy tuyo». Él sonrió, pero en su mirada no había alegría, sino una especie de triunfo envenenado. «Ya veremos». El silencio que siguió fue insoportable. Podía escuchar el goteo del grifo en la cocina, el crujido de la madera bajo su bastón, y mi propio corazón martillando dentro del pecho. Sabía que aquel encuentro era solo el principio de algo más oscuro. Entonces, con un movimiento lento, sacó de su bolsillo un sobre, lo dejó sobre la mesa y se giró hacia la puerta. «Dentro encontrarás la verdad. Si quieres odiarme, hazlo con razones, no con sospechas». Dicho esto, salió cerrando la puerta detrás de él. Corrí hacia la mesa y tomé el sobre con manos temblorosas. Mi madre intentó arrebatármelo, pero fui más rápido. Rasgué el papel y dentro encontré varias hojas mecanografiadas, documentos antiguos y una fotografía amarillenta. En la foto aparecía mi madre, joven, sentada en un banco con el rostro apagado, y a su lado, él, el mismo hombre que acababa de estar en nuestra casa, sonriendo con arrogancia. Y entre ellos, en brazos de mi madre, estaba un bebé. Ese bebé era yo. Las manos me temblaban al sostener la imagen. No había manera de negarlo. Entre los papeles, había también un certificado con mi nombre y el suyo en el espacio de padre. Aquello era devastador. Era como si la vida me estuviera gritando una verdad que yo no quería escuchar. Miré a mi madre, buscando desesperadamente una explicación,
Ella lloraba, incapaz de pronunciar palabra. ¿Es cierto?, pregunté con la voz quebrada. ¿Soy su hijo? ¿Todo este tiempo he llevado la sangre de ese hombre? Ella asintió lentamente, con el rostro bañado en lágrimas. Lo intenté, hijo. Intenté salvarte de él. Te oculté, te dejé en el hospital porque era el único lugar donde creí que estarías a salvo. Pero nunca pude borrar lo que eres, ni lo que él hizo. Me desplomé en la silla, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. El silencio se llenó de sollozos, de respiraciones entrecortadas, de la certeza de que no había escapatoria. Y mientras apretaba la fotografía contra mi pecho, entendí algo que me heló la sangre. Ese hombre no había venido solo a mostrarme la verdad, había venido a reclamarme. Y si realmente era tan poderoso como todos decían, no se detendría hasta lograrlo. Esa noche, mientras la casa se sumía en la oscuridad, comprendí que el verdadero peligro apenas comenzaba. El silencio de esa noche fue distinto a cualquier otro. No era el silencio tranquilo de un barrio dormido, sino un silencio espeso, como si hasta el aire supiera que algo estaba a punto de romperse. Me quedé sentado en la mesa, con los documentos extendidos frente a mí y la fotografía entre las manos. El rostro sonriente de aquel hombre me perseguía, pero lo que más dolía no era él. Era ver a mi madre en la imagen, tan joven, tan derrotada, sosteniéndome con unos brazos que parecían demasiado frágiles para protegerme de un monstruo tan grande. Mi madre se acercó lentamente, sus pasos arrastrados, y se sentó frente a mí. Sus ojos estaban rojos, pero ya no había lágrimas. Solo un cansancio profundo. El cansancio de alguien que había guardado un secreto demasiado tiempo. No quería que lo supieras así, susurró. No quería que él te encontrara, que te reclamara. Toda mi vida fue una lucha para mantenerte lejos de su sombra. La miré con rabia y ternura al mismo tiempo. Parte de mí la culpaba por haberme ocultado la verdad, pero otra parte entendía que en medio de su dolor había hecho lo único que sabía para salvarme. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté con voz rota. ¿Por qué me dejaste crecer con tantas dudas, con ese vacío que me comía por dentro? Ella bajó la mirada. Porque tenía miedo, porque pensaba que si no pronunciaba su nombre, si te mantenía lejos, él desaparecería de nuestras vidas. Pero el silencio no borra la sangre. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. El silencio no borra la sangre. Era cierto, aunque lo negara, aunque me negara a reconocerlo, llevaba parte de él en mí. Y eso era lo que más me devastaba. Al día siguiente, antes de que el sol se alzara del todo, regresó. No tocó la puerta esta vez, simplemente entró, como si la casa todavía le perteneciera. Su sola presencia llenó la habitación de un aire denso, asfixiante. ¿Ya lo entiendes?, dijo, mirándome fijamente. No puedes escapar de lo que eres. Yo soy tu padre, te guste o no. Me levanté de golpe, con el corazón ardiendo en el pecho. ¡No!, grité. Tú no eres nada para mí. No eres mi padre, no eres mi familia. Su sonrisa se desdibujó y en sus ojos apareció una chispa peligrosa. La sangre no se niega, muchacho. Tarde o temprano la vida te pondrá en mi camino. Mi madre se interpuso entre nosotros con una fuerza que nunca había visto en ella. No volverás a tocarlo, dijo con la voz firme. Me robaste mi juventud, mi tranquilidad, pero no te llevarás a mi hijo. El hombre la observó con una mezcla de furia y desprecio. Luego me miró a mí, como si quisiera dejarme marcado para siempre con sus palabras. Tú decidirás, dijo. Puedes negar lo que eres, pero recuerda esto. Cada vez que mires tu reflejo verás mi sombra. Y se marchó, dejándonos con el corazón en pedazos. Pasaron largos minutos antes de que pudiera hablar. Finalmente me giré hacia mi madre. ¿Es verdad?, pregunté apenas en un susurro. ¿De verdad llevo su sangre? Ella asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Sí, pero eso no te define. Lo que él hizo, lo que representa, no es tu culpa. Tú eres más que su sombra. Sus palabras me dieron un poco de aire,
pero la verdad seguía pesando como una losa sobre mis hombros. La verdad devastadora no era solo que él era mi padre, era comprender que mi vida entera había sido construida sobre un silencio forzado, sobre un intento desesperado de escapar de un destino impuesto antes de que yo naciera. Salí de la casa esa noche y caminé hasta el río que cruzaba el barrio. El agua corría oscura, reflejando las luces tenues de las casas. Me miré en ese espejo líquido y vi algo que me estremeció. Por un instante no vi mi rostro, sino el suyo. Cerré los ojos y respiré hondo. Entonces entendí. La sangre puede marcarte, pero no determina quién eres. Sí, llevaba su sombra, pero también llevaba la fuerza de mi madre, su valentía al resistir, su amor al sacrificarlo todo por mí. Y en esa mezcla, en ese choque entre oscuridad y luz, estaba mi verdadero destino. Regresé decidido. Encontré a mi madre sentada en la mesa, aún temblando, pero al verme sonrió débilmente. No importa lo que él diga, le aseguré. No importa la sangre. Yo soy tu hijo y voy a elegir quién quiero ser. Ella me abrazó con una fuerza que me rompió por dentro y me reconstruyó al mismo tiempo. Por primera vez en muchos años sentí que no estaba solo. La verdad devastadora había salido a la luz. Sí, yo era hijo de un hombre cruel, un hombre temido, un hombre cuya sombra aún nos perseguía. Pero también era hijo de una mujer que, contra todo pronóstico, había decidido luchar en silencio por mi vida. Y esa verdad, aunque dolorosa, se convirtió en mi mayor fuerza, porque comprendí que mi historia no estaba escrita por él, estaba escrita por mí. Hay historias que se esconden en los rincones más oscuros de la vida, silencios que se arrastran durante años y secretos que parecen imposibles de sostener. Esta fue una de esas historias. Un hijo que regresó del hospital buscando a su madre, creyendo que con ese reencuentro bastaría para llenar el vacío de toda una vida. Pero lo que encontró fue mucho más complejo. Una verdad devastadora que lo obligó a mirarse en un espejo quebrado. La sangre puede atarnos, puede marcarnos, pero no nos define. Esa fue la lección más dura de aprender. Porque, aunque en sus venas corría la sombra de un hombre cruel, lo que realmente lo moldeó fue la resistencia silenciosa de una madre que lo protegió como pudo. Cada lágrima que ella derramó, cada silencio doloroso que guardó, cada noche de miedo, eran también actos de amor, aunque no siempre lo parecieran. La verdad devastadora no era solo descubrir la identidad de su padre, sino entender que a veces quienes más amamos nos ocultan lo que duele, creyendo que así nos salvan. Y aunque ese silencio deja cicatrices, también puede abrir caminos de fortaleza. Este relato nos recuerda algo que a menudo olvidamos. No elegimos de dónde venimos, pero sí podemos elegir hacia dónde vamos. No somos únicamente el reflejo de los errores del pasado, sino también la esperanza de un futuro distinto. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de romper con cadenas antiguas y escribir una historia propia, incluso cuando el inicio esté marcado por el dolor. Si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a que pienses en tu propia vida. ¿Qué sombras has cargado sin saberlo? ¿Qué verdades dolorosas forman parte de tu historia? Y sobre todo, ¿cómo puedes transformar ese peso en fuerza para seguir adelante? Déjame tu comentario. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de este hijo? ¿Habrías querido conocer toda la verdad, aunque te devastara? ¿O preferirías seguir viviendo con la duda? Tu voz es importante porque cada reflexión abre caminos en otros corazones. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí seguimos compartiendo relatos que, aunque duelan, nos recuerdan que siempre hay luz incluso en medio de la oscuridad. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que su pasado no lo define, que todavía puede elegir su destino. Porque al final, lo verdaderamente devastador no es descubrir la verdad. Lo devastador sería vivir una vida entera huyendo de ella.